Buenos días, mi nombre es Elvin Torres, participante del diplomado en virtualización. Esta es mi tarea número 4 del módulo 3. A continuación le presento mi consolidación con las actividades de los objetivos propuestos. La clase o asignatura es Química General, la unidad 2, que tiene por nombre Ley Periódica y Sistema Periódico. Al finalizar la clase, los estudiantes estarán en capacidad de utilizar la tabla periódica para clasificar los grupos o familias de elementos representativos. Representarán la distribución electrónica de los elementos químicos utilizando niveles y subniveles de energía. Identificarán las propiedades periódicas de los elementos químicos haciendo uso de la tabla periódica y nombrarán algunos elementos químicos que han causado enfermedades cancerígenas en la población debido al uso inadecuado. Para dar salida a estos objetivos, las actividades son las siguientes. Utilizarán aplicación de la tabla periódica. Para identificar las características de los elementos químicos que conforman los grupos o familias. Realizarán configuración o distribución electrónica de algunos elementos, haciendo uso de los niveles y subniveles de energía. Elaborarán esquemas con las propiedades periódicas de los elementos químicos y sus definiciones. Al igual que verán también una película en la cual identificarán elementos cancerígenos y luego un foro en el aula virtual. Para dichas actividades, la forma de evaluación será a través de test en el aula virtual, clases prácticas, elaboración de esquemas y foro. Siempre con la segunda unidad de la misma asignatura tenemos otras temáticas y otros objetivos en los cuales siempre tratamos de que el estudiante sea el número 1 y en función de ellos. Entonces, en esta temática los estudiantes reconocerán conceptos básicos como regla del octeto, estructura de Lewis, configuración electrónica en la formación de enlaces químicos. Clasificarán enlaces químicos a través del análisis y comprensión de las características de los átomos que los forman. Y diferenciarán los enlaces químicos comprobando sus propiedades en una práctica de laboratorio. Las actividades propuestas para dar salida a estos objetivos son que formarán enlaces químicos aplicando los conceptos adquiridos en contenidos anteriores. Elaborarán un cuadro sinóptico y lo subirán como archivo al aula virtual y realizarán prácticas de laboratorio para comprobar las propiedades de los enlaces químicos y la importancia que tienen en la formación de compuestos. Para evaluar estas actividades tenemos la resolución de problemas, el cuadro sinóptico y la rúbrica de forma del informe de laboratorio. Tenemos una segunda unidad, una tercera unidad que lleva por título Reacciones Químicas. Para esto, cuando los estudiantes hayan finalizado la clase, serán capaces de identificar las características de cambios químicos que ocurren en la naturaleza y las representan mediante ecuaciones químicas. Analizan los cambios químicos que experimentan las reacciones y las clasifican tomando en cuenta sus características. Comprueban de forma experimental los factores que inciden en la velocidad de una reacción química y las leyes que explican su comportamiento. Para dar salida a dichos objetivos, tenemos una actividad. En este caso van a realizar práctica de laboratorio para evidenciar estas características, cambios y factores que afectan la velocidad de reacciones químicas. La evaluación será a través del test en aula virtual y, por supuesto, práctica de laboratorio aplicando rúbricas. Y concluyo con
las leyes generales de la química, contenido que pertenece a las reacciones químicas. Cuando finalicen la clase, los estudiantes serán capaces de reconocer que todo proceso químico está gobernado por las leyes, las que se aplican a los cálculos químicos. Explican la importancia de las reacciones químicas en los procesos metabólicos de los seres vivos y la fabricación de productos útiles que mejoran la calidad de vida. Aplican la ley de conservación de la masa para comprobar si las ecuaciones químicas están o no balanceadas. Las actividades para dar salida a estos objetivos es que elaboren un esquema sobre las leyes generales de la química y sus aplicaciones, elaboren un alcohol gel como evidencia de la importancia de las reacciones al mezclar diferentes materias primas y la resolución de ejercicios de balance de ecuaciones químicas aplicando la ley de conservación de la materia. La forma de evaluación para estas actividades serán a través de test, prácticas de laboratorio y clases prácticas.